Amigos y hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que estemos juntos en una lectura de la palabra del Señor. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos a leer solo 4 versículos. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y prontamente los versículos 6 y 7. Amén. En Isaías 9 leo en el nombre del Señor Jesucristo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén al Señor. Estamos viviendo el término de un fin de año. Estamos próximos a lo que se llaman las festividades de fin de año. Y claro, está ese cambio de folio, ¿no? De un año al otro, todo lo que esto significa, la gente se abraza, se desea buenas intenciones, se preparan comidas especiales. Hoy nada decimos respecto de eso, aunque creemos que sí tenemos algo que decir. Porque que el año que se inicia, el año que viene, sea mejor o peor, no pasa terminantemente. No pasa. Porque la gente le diga al otro, feliz año nuevo, te deseo que te vaya bien, quiero que el próximo año te vaya muy bien, que tengas salud, que tengas plata. No pasa por las buenas intenciones de la gente, intenciones que además nunca son comprobables si provienen de un corazón sincero, nunca. En ese caso y respecto de esa actividad, que no es el punto hoy, no es la enseñanza hoy, pero respecto de ese punto, entonces, lo que habría que decir más bien es lo que el apóstol Juan le escribe a un amigo suyo llamado Gallo, cuando le dice, deseo que en todas las cosas te vaya bien y goces de buena salud. Pero dice, conforme a cómo avanza tu alma. Y eso se torna muy interesante, porque lo que está diciendo es que hay toda posibilidad
de que esté bien, toda posibilidad de que tenga salud, toda posibilidad de que haya paz y gozo en la vida, ¿no? En la familia, en las relaciones interpersonales. Pero dice que todo aquello depende de cómo es que nuestra alma, cómo es que nuestra mente está ligada, está sujeta a la comunión con Dios, el Dios. ¿De quién dirá el apóstol Pablo? Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y en estos tiempos de tanta convulsión, por ejemplo, qué bueno es, vamos a citar algo ahora de la Navidad, qué bueno es cuando se dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. La pregunta es, ¿dónde existen hoy día esos hombres de buena voluntad? Y en este sistema donde cada uno funciona en forma tan egoísta, donde todos piensan solo en lo suyo, en sí mismo, en lo que anhelan, en lo que quieren, en que hay un porcentaje muy alto, no sé si la mitad de la población, mayoritariamente gente joven, está exigiendo que las cosas se hagan a su manera. Y si no se hacen a su manera, entonces provocamos desórdenes, provocamos revuelta, provocamos destrucción, porque las cosas tienen que hacerse a su manera. Yo no sé si enfrentado a este tipo de personas se puede pensar en la paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No sé si haya tan buena voluntad en esto de que las cosas tienen que hacerse a la pinta nuestra. Nosotros sabemos más que los otros, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero previo a esa actividad de fin de año está lo que conocemos como la Navidad. Navidad que tiene que ver, como su nombre lo indica, con natividad, con nacimiento. Y hemos leído un texto de Isaías capítulo 9, que yo me imagino que es conocido por mucha gente, y no tengo duda que por los hermanos y amigos que hoy están con nosotros acá. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pero habla de un principado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero a continuación, en el verso número 7, va a hablar de lo dilatado, lo extenso de su imperio y su reino, ¿no? Que no va a tener fin, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando, no hay ninguna duda, del nacimiento, del anuncio del nacimiento del bendito Hijo de Dios. De eso no habrá duda, espero. Ahora bien, hoy día debemos tratar acerca de precisamente el anuncio del nacimiento de Jesucristo, el Redentor, el que venía a redimir, el Salvador, que venía a salvar al mundo del pecado, el Mesías. No, la promesa de Dios, que habría uno que debería entonces hacer un proceso de salvataje al pueblo de Dios, Israel, pero luego también a todo el mundo que creyera en Jesucristo el Señor. Había anuncios respecto de esto, así como la palabra del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15 dice que el Evangelio está centrado en estas tres verdades que conocemos, que hemos conversado acá, cuando el apóstol dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme, eso es central, conforme a las Escrituras, dice, y fue sepultado. Pero Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos, dice, y le sentó a su diestra conforme a las Escrituras.
todo es conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque no es un hecho aislado, no es una casualidad. El nacimiento de este niño, un niño nos es dado, no, el principado sobre su sombra, su imperio, su reino, no tendrá fin. No es una casualidad, no es un acontecimiento fortuito. Vamos a citar sin que leamos por una cosa de tiempo, pero usted podrá tomar nota si tiene la oportunidad. Cuando en el capítulo 3 de Génesis, el mismo día en que Adán y Eva pecaron frente al Señor y desobedecieron, ese mismo día el Señor se hace presente a ellos y luego de castigar a la serpiente, de asignarle dolores a la mujer por su desobediencia, enseguida, el Señor proclama que se va a establecer una enemistad, dice, entre la serpiente y la mujer, dice, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hablando no del animal, sino del espíritu maligno, del espíritu de Satanás que gobernaba a la serpiente. Y allí mismo el Señor establece que de la simiente de la mujer, dice, se levantará uno que quebrantará la cabeza de la serpiente. Le está diciendo que va a recibir un golpe de muerte, quebrantará la cabeza de la serpiente. Más adelante Dios trata con hombres como Abraham, por ejemplo. Y a ese varón el Señor le dice, después que le pide que le sacrifique a su hijo, y Abraham no se resiste, sino que acepta la voluntad de Dios, y el Señor finalmente impide que dé muerte a su hijo. Ustedes lo conocen, Génesis capítulo 22, el Señor finalmente le dice, muy bien, le dice, porque no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, ahora viene la palabra de bendición, en tu simiente. Y no habla de la descendencia de muchos, sino de uno. En tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. El Señor más adelante va a tratar con David, por ejemplo, 2 de Samuel capítulo 7, y el Señor le va a decir, de ti y de tu descendencia se levantará uno que le dice, lo primero que va a hacer es construirme un templo, porque David lo que más anhelaba es construir él un templo a Dios. Y el Señor le dice, no, tú no lo vas a hacer, pero de tu descendencia se va a levantar uno. Cuando tú ya no estés, cuando hayas muerto, cuando hayan pasado los tiempos, se levantará uno que cumplirá dos máximas exigencias. El primero, él me va a construir un gran templo. Ese es el templo que yo voy a recibir, le dice el Señor. Y no hablaba solo del templo de Salomón, sino que más bien estaba hablando de aquel templo del cual Jesucristo dio testimonio, ¿no? En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando entra al templo, estaban haciendo negocios allí, echó a todos afuera, y él dijo, mi casa es casa de oración, y ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Entonces los judíos vienen en contra y dicen, ¿por qué haces eso? ¿Y con qué autoridad? Y muéstranos alguna señal del por qué lo haces de esta manera. Y el Señor le dijo, muy bien, derriben este templo, dice. Derríbalo. Ustedes consideran que este templo es muy importante. Ustedes le asignan valor al templo. Destrúyanlo, le dice el Señor, y yo en 3 días lo levantaré. Y Juan da testimonio por el Espíritu, dice, hablaba de su propio cuerpo. Claro, Pablo, y el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, iba a decir que en Cristo el Señor, en Él, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, claramente es el cuerpo de Cristo, el verdadero templo que el Padre ha recibido finalmente, ¿no? Y es lo que agrada al Señor. Pero todo eso apunta a esto, a la venida de Jesucristo el Señor. Entonces, el punto es que cuando el mundo, especialmente occidental, se apresta, se preocupa de venir a esto de la Navidad,
desgraciadamente, se ha degradado, se ha degenerado tanto este festejo de la Navidad. Hoy día todo es comercio, todo es gasto de dinero, todo es tarjeta de crédito, todo es gastadero de dinero. Tienen que las casas llenarse de luces, tienen que llenarse de árboles, tienen que llenarse de monitos, tienen que todo. Hay que ir al mall, hay que comprar cosas, hay que mostrarle al vecino que lo que yo compré es más importante, más caro que lo que él está comprando, etcétera, etcétera. Qué poco sentido tiene, amigos y hermanos, para la gente el nacimiento del bendito Hijo de Dios. Nacimiento que no es casual, nacimiento que no es un accidente, nacimiento que forma parte del gran propósito eterno de Dios. Un rey en Israel, el rey Acaz. Él estuvo viviendo en tiempos en los cuales el pueblo de Israel no estaba precisamente compenetrado en su adoración a Dios. Muchas cosas de la época les habían enfriado, separado de Dios. Entonces el rey Acaz pide, demanda que el Señor esté con él, que el Señor le ayude. Y el Señor le dice, bueno, ok, le dice, yo voy a estar contigo, pero pide una señal para que estés así como más quieto. Y Acaz dice, no, yo no voy a ofender a Dios, no tentaré a Dios, dice, pidiendo señales. Y el Señor le responde finalmente en el verso 14 de Isaías capítulo 7, dice, por tanto, dice, el Señor mismo, tú no lo has pedido, pero el Señor mismo os dará señal, dice. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una señal portentosa, ¿cómo no? Una virgen en condición de virgen, sin tener trato sexual con varón, sin acercarse a un varón, una virgen va a concebir. ¿Qué es eso sino un milagro de Dios? ¿Qué es eso sino la manifestación de un hecho absolutamente extraordinario, absolutamente sobrenatural? Pero no es solo eso. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? Que Dios se hacía presente, que Dios estaba con el hombre, que Dios venía al salvataje, venía a la liberación, que Dios mismo venía a la redención del hombre que ya no tenía ninguna otra opción. En el capítulo 1 de Isaías, precisamente, dice que para Dios el hombre era una llaga podrida a causa del pecado, desde la cabeza y hasta los pies. Una herida, dice, que no estaba curada ni tratada con aceite. Pero el bendito Dios de los cielos decide venir entonces y provocar la redención del hombre. Esa redención que finalmente se cumple allí en la cruz del Calvario, en la muerte y sepultura del bendito Hijo de Dios, pero que se consagra, que se confirma, tiene el sello mismo de Dios, cuando el Padre con poder levanta a su Hijo de entre los muertos y lo sienta a su diestra para que gobierne. No hubiera sido posible todo aquello si no se cumple esta palabra profética del libro de Isaías, capítulo 9. Digo dos cosas y termino por causa del tiempo, amigos y hermanos. Lo primero es este anuncio de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado.
Un hijo que nace como todos los niños, como todos los hombres, nace del vientre de su madre. Un niño que viene a tomar las formas, la vida, a recorrer los mismos caminos, a pasar muchas necesidades como las pasó cualquier otro niño de su época. Un niño que, siendo tal y creciendo, fue conociendo cuáles eran todas nuestras debilidades y cuáles todas nuestras tentaciones. De tal manera, de tal forma, que cuando Él hiciera su proceso de redención y volviera al Padre, desde allá, como dice la Escritura, tuviera de nosotros gran misericordia, porque Él, que fue tentado en todo, tiene amor, tiene disposición, ¿no? Está comprometido para entendernos y para darnos ayuda en nuestra necesidad. Pero no es solo eso, sino que hoy más que nunca, en la situación de este país y en la situación del mundo, hoy más que nunca, qué bueno es escuchar este anuncio. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, sino que el pueblo, versículo 2 del capítulo 9, sino que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesucristo finalmente, cuando inicia su ministerio, Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Amigos y hermanos, permítanme exhortarles en el amor del Señor. Esta Navidad, ¿por qué no la hace distinta para su vida? ¿Por qué no la hace distinta para su casa? ¿Por qué no volvemos a reconocer y entender que la Navidad no es un motivo, no es una excusa para endeudarse, para gastar mucho, para hacer alarde de cosas que normalmente no tienen gran valor? ¿Por qué no volvemos a la naturaleza misma de la Navidad y recordamos que Jesucristo, el Dios hecho hombre, vino por nosotros, nació de la Virgen María, nació en un pesebre, vino a compartir con nosotros un tiempo, pero precisamente para preparar un trabajo en el cual y por el cual nosotros hemos sido redimidos y hechos salvos de nuestros pecados. Yo le invito en el nombre del Señor, si puede evitar caer en los excesos a que el sistema nos tiene acostumbrado, qué hermoso será. Pero si no puede evitarlo, que a lo menos haya tiempo de intimidad en la casa, tiempo de intimidad en la familia, en que se recuerde que ese niño nacido en Belén, anunciado por los profetas de Dios como lo hemos visto, ese niño hoy día se ofrece a nosotros como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor. Le invito, recíbalo, para que no pasen muchas Navidades sin que usted pueda declarar que ese niño, hecho ya hombre, ha provocado en usted una nueva vida, un renacer en la paz, en la gracia y en la bendición de Dios. El Señor le está esperando, porque por amor a usted, Él viene desde los cielos y se establece entonces como el puente que nos une con Dios. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga y tengan gracia de parte del Señor. Amén.